Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Tenemos, como se ve en pantalla, a Miyako, esta vez haciendo un cover de un tema que creo que te suena, Far Beyond the Sun, un Sí, Winman. Así que, ni más ni menos, bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque el concepto que tiene Ingui de la guitarra era básicamente emular al violín de Paganini. Así que es transportable a instrumentos al eléctricos piano, como, ¿no? como el piano, ¿no? Me interesa, ¿no? Me interesa saber cómo lo ha reinterpretado Miyako, porque cada vez que ha hecho un cover de piano ha sido absolutamente genial. Espectacular, ¿no? Así Menuda que, pianista que tenemos aquí, ¿no? tremendo, tremendo. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, vamos a aprovechar esta micropausa, ahora le damos para atrás. Madre mía, Impresionante, ¿verdad? cómo toca el piano esta chica, de verdad. Em, me gusta, porque bueno, es un himno emblemático del, digamos, del virtuosismo de Ingui. Y claro, la pieza es una pieza neoclásica, inspirada en la música barroca y clásica, con escalas menores armónicas, arpegios y secuencias muy rápidas. Me refiero a, a que se pega mucho al estilo del original, ¿vale? Se pega mucho al de Ingui. Sin embargo, aporta su propio fraseo y sensibilidad, ¿vale? Se ve que es diferente la de Miyako, em, tal vez menos agresiva y más melódica que la original. Y en verdad me gusta más que la versión que la de Ingui. Y esto va a ser un poco, para los fans de Ingui, va a ser un poco aquí que se me van a echar encima. Pero creo que Ingui a veces tiende un poquito a saturar, ¿vale? Pero bueno, Y al final es cuestión de gusto, pero sí, sí, es decir, a mí, a ver,
la destreza técnica de Ingui es indiscutible. Es Claro, indiscutible. efectivamente. ¿Vale? Ya dependiendo de a quién le preguntes, puede ser el uno, el 2 o el 3. Es decir, pero que es indiscutible, ¿no? Es decir, la rapidez, la técnica, el virtuosismo de Ingui, nadie lo pone en duda. Em, Miyako combina la técnica con la claridad en la forma que articula, ¿no? Que va tocando. ¿Qué sensaciones te da a ti cuando escuchas esta versión? Pues que ha devuelto la canción de Ingui, la ha devuelto a la música clásica. Oye, qué gran frase, claro, porque Ingui toma prestada la música clásica para transportarla a la guitarra y Miyako Y ahora Miyako la la devuelve devuelve al a clásico. su sitio. Oh, tío, me encanta, ¿ah? La ha devuelto a su sitio. Madre mía, cómo toca el piano esta chica, de verdad. Además que va jugando con el volumen del piano. Sí. Ujú. Esto Claro. era para haberlo visto en vídeo o en Sí, directo. sí, sí. Y seguramente que te quedes con la boca totalmente abierta mirándole las manos. Claro, 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 claro. Am, me gusta, porque hace que, Miyako hace que su versión sea casi, es lo que tú dices, ¿no? Una reinterpretación académica. Es como, claro, se percibe más la esencia clásica de la composición de Ingui. am, y Miyako no busca la velocidad. No, no, Lo que Miyako. busca es transmitir, básicamente, al hacer este cover, el respeto por la obra original, pero con su carácter propio. Em, además está bien, porque al tocarlo ella, no sé si lo notas, pero le da como un aire más femenino, más delicado en la ejecución. Sí, No pierde potencia, pero que se nota en la formación clásica de Miyako. Y claro, a la hora claro, de claro. tocar, Es lo que estru... Claro, teniendo la formación que tiene, pues sí, ha cogido el guitarreo de Ingui y lo claro. ha devuelto al original. Claro, porque lo que hace ella, que como tiene que transportarlo de guitarra a piano, lo que ha hecho es, ha estructurado los fraseos como si fueran variaciones de una sonata barroca. Así que, claro, lógicamente queda distinto, pero insisto, em, Es que es curioso, hace una reinterpretación de la adaptación que hizo Ingui. claro, claro, em, una claridad cristalina. em, la de Miyako es impresionante, ¿no? Am, Así que nada, yo creo que es que Miyako es capaz de dialogar de tú a tú con cualquiera, ya sea con guitarra o con piano. Sí. eh, y claro, solamente te queda pues elogiarla y Por- aplaudirla, ¿no? claro, porque si lo hubiera hecho con la guitarra, pues se hubiera acercado más a la versión de Ingui de esta canción. Además, es que, mm, como dice Steve Vai, cuando él ha tocado, de hecho, Steve Vai se lo ha llevado de gira a Ingui con Satriani y demás, decía que es imposible jugar al mismo juego que Ingui, ¿no? Es decir, al final lo que se trata es de intentar ser más tú, ¿vale? Es decir, Miyako no puede pretender ser Ingui, sino tiene que ser más Miyako Sí, todavía. claro, claro. A lo que voy, sí. Si ella hubiera tocado este tema con guitarra, lo que tiene que hacerlo Lo es hubiera llevado a su forma, ¿eh? más a su estilo, porque Claro. no es su forma de tocar tampoco, ¿sabes? Ahora, si me dices gente que pueda ser así tan, tan veloz,
que yo haya visto que se pueda parecer dentro de los guitarristas japoneses que hemos visto, pues Omura sí Por podría ejemplo, competir en esa liga. Omura, Siu, De, sí o sí, efectivamente. De hecho, Omura lo he visto tocando, si nota, casi tan rápido como en Wii, pero me gusta más incluso, porque es más limpio. incluso Izaki, que ya hizo una versión de música clásica de Vivaldi, creo que fue, Ujú. y fue espectacular, así que También, efectivamente, efectivamente. Así que nada, fantástico, fantástico. Venga, vamos a continuar disfrutando. Buenísimo. es que es alucinante. Y estaba pensando que es más complicado tocarlo así con el piano, que tienes que mover las dos manos ahí más rápido. Porque al final con la guitarra mueves los dedos solo, ¿eh? No tienes que mover Bueno, las a dos ver, manos, pero según se mire, ¿no? También hay coordinación de mano derecha y mano izquierda. Es decir, sí, sí, pero no sé, que claro, tienes que abrir más las manos y vamos, las sí, manos, los brazos. sí, claro, es que yo te entiendo lo que quieres decir. Además, eso, la mano izquierda hace una cosa, la mano derecha hace otra. La mano izquierda se maneja con los graves, la derecha con los agudos. Normalmente la izquierda pues va marcando un poquito la función que haría el bajo, ¿no? En una banda. Sí, Y la mano izquierda pues sería más la parte melódica, ¿no? O que destaca más, o los agudos, o es decir, hacen sí, cosas distintas. Em, ha habido veces que durante la pieza que, digamos, mano izquierda y mano derecha estaban tocando exactamente lo mismo en diferentes partes del piano, es decir, como si se hubiera hecho ella misma la armonización, eh, sí, em, que ha quedado muy, muy bonito. Em, lo que tú dices, ¿no? Cómo ha jugado con la intensidad de más piano, más fuerte. Jugando con las velocidades también. Y claro, logra equilibrar
lo que sería velocidad, técnica, expresividad. Es una interpretación que aunque es menos ostentosa que la de Ingui, sin embargo es más pulida y más musical que la original. Así que le da su sello propio Sí, em, claro. como Miyako. ¿Vale? Por cierto, el logotipo de Miyako es espectacular. Sí, Ese logo da para camiseta, pero seguro. está bien. Muy bien. Así que nada, yo que me alegro que Jadesillo nos haya traído pues este Far Beyond the Sun. Con todo el respeto, lo que he dicho a los fans de Ingui, pero a ver, yo no le discuto su calidad y su técnica, Para nada, para aunque no nada. sea de mis guitarristas favoritos, ¿vale? Porque yo Es un busco, virtuoso efectivamente, y efectivamente. que a Eh, veces se pasa, se emociona y se pasa. Pues, no, es su estilo, es su estilo. claro, claro. A ver, antes de él, a nadie se le había ocurrido llevar, digamos, lo clásico a la guitarra de la manera que él lo hacía, ¿no? Ha sido un Claro, innovador. claro. Y cuántas generaciones de guitarristas llevamos que van imitando el estilo de Ingui, ¿no? Es decir, Claro, ha claro. Sí, creado es toda que una escuela de guitarristas em, y tiene su es sitio. muy bueno, nadie lo discute, Y ahí sigue, pero claro, esta pieza de piano, pues claro. Lo que tú dices, si encima te gusta la música clásica, pues dices, lo madre mía, has, esta chica. claro, lo has reflejado, pero estupendísimamente. Yo creo que no lo hubiera podido decir mejor, de que Ingui coge algo clásico y lo lleva a la guitarra y Miyako lo ha devuelto al clásico. Es que me parece un frase de camiseta, David, de verdad, ¿no? Pues para que veas, ¿eh? Fantástico. Así que amigos, espero que os haya gustado. Se agradece un like. em, Suscribiros si no lo habéis hecho. Clic en la campana para que os avisen de todas las reacciones. Y ya sabéis, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a saltar reacciones para ver y si pulsas en el logotipo del canal, te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.